Bueno, señoras y señores, mi general, bienvenidos de nuevo a este segundo día de las Jornadas Artilleras de la Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia. Hoy nos acompaña el pacense José Luis Soto. José Luis es ingeniero agrónomo y tiene estudios de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Extremadura. Además, es estudiante de grado de Humanidades en la Universidad Internacional de La Rioja. Corrígeme si me equivoco, pero no sé si habrás acabado. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Titulados Superiores. En el campo de la agronomía ha trabajado en energías renovables, gestión de fondos europeos, contratación pública y desarrollo rural. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la Administración Pública, donde fue director general de Desarrollo Rural entre los años 2011 y 2015. Además, fue secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura. Como escritor, es autor de múltiples guiones literarios y promocionales. Su primera novela, La traición del rey, es una biografía novelada de Manuel Godoy, El príncipe de la paz. En el año 2009, Gil Soto resultó finalista del segundo premio Caja Granada de novela histórica con La colina de las piedras blancas, que narra las aventuras de un capitán tras el naufragio de la Armada Invencible. En 2015 vio la luz La dama de Saigón, la historia de una naviera gaditana y de un misionero dominico que se ven envueltos en la guerra de Conchinchina. En 2019 publicó Madera de Savia Azul, con Ediciones B, la emotiva historia de un maestro carpintero que vive un hecho extraordinario en el inventado reino de Arioc. Y en 2022 vio la luz la novela Lágrimas de oro. José Luis Gil Soto es aficionado al ciclismo y amante del campo y vive en su Extremadura natal, por cuyas dehesas siente veneración. No me extraña. Añado. Colabora con el diario Hoy, con la columna semanal Viento del Este, y también es colaborador habitual de la revista A Cuerpo de Rey de la cadena COPE. Hoy va a compartir con nosotros sus amplios conocimientos sobre historia de España en una conferencia titulada La conquista del Imperio Inca. José Luis, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí, estupendo. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas artilleras. Gracias también a Antonio Pérez Henares, que ha tenido mucho que ver en que yo esté hoy aquí. Y gracias a todos ustedes por acercarse. La verdad es que está el día estupendo para estar por ahí tomándose una cerveza en Los Veladores y han tenido a bien venir a escucharme hoy, así que se lo agradezco de corazón. Voy a hablarles de la conquista del Imperio Inca, que sería una especie de continuación a toda la conferencia que impartió ayer Antonio Pérez Henares aquí, hablando de buena parte de la conquista de América, del porqué de la conquista, de algunas de sus claves y también un poco del contexto, ¿no? De cómo se produjo y por qué. Claro, la conquista del Imperio Inca sería uno de esos episodios fundamentales, que él ayer pasó por este episodio, y a mí me gustaría contarles un poco, primero el contexto, después el porqué, después el quiénes, pues cómo y las consecuencias. Lo del contexto yo creo que es fundamental, porque cuando hablamos de cualquier episodio de la conquista de América, siempre hay alguien que pone el foco a ver qué dice acerca de la conquista de América, porque es un tema que desgraciadamente es excesivamente controvertido. En España parece que está cada vez incluso hasta más prohibido, ¿no? Los nuevos planes de estudio, todo va hacia ocultar en lo posible el episodio de la conquista de América, porque parece ser que tiene que avergonzarnos. Entonces, bueno, yo creo que, como bien decía ayer Chani, creo que es uno de esos episodios fundamentales de la historia de la humanidad. Es decir, no se concibe el mundo actual sin la conquista de América, no se concibe sin el descubrimiento y la conquista de América. Bien, ahí a veces cuando después de la publicación de mi última novela sobre la conquista del Imperio Inca, Lágrimas de oro, algunos periodistas, cuando me han entrevistado, me han hecho la pregunta del millón. Hay veces que te preguntan, oye, pero ¿por qué se habla de descubrimiento de América si nosotros lo descubrimos a la vez que ellos nos descubrieron a nosotros? Y, hombre, bueno, vale, bien, no. Pues no, porque para descubrir algo hay que tener una actitud activa. Es decir, yo puedo descubrir algo si yo me muevo hacia el lugar. Es decir, yo intento, yo estoy en el momento, ellos estaban allí. Es decir, no, es verdad que en ese momento nos conocieron. Ellos conocieron la cultura europea, que era en aquel momento
el eurocentrismo era fundamental y en ese momento todos en el mundo tenían la conciencia de que la cultura europea era la cultura prevaleciente, la cultura dominante, la cultura más importante, ¿no? Y en esa vocación los españoles intentaron llevar allí, el Imperio español intentó llevar allí, replicar allí todo lo que se conocía aquí, ¿no? Luego voy a contar un poco algunos de esos argumentos con los que uno intenta defenderse cuando lo atacan en este tipo de cuestiones. Es verdad que yo me he llevado la sorpresa, lo tengo que decir también, cuando publiqué la novela esperaba que hubiese un ejército de protectores, de gente que enseguida se me echaría encima por el tema de la conquista de América y tal. Yo iba con un poco de miedo, pero tengo que decir que incluso en Perú me he llevado la gran sorpresa de que hay mucha gente que te dice: me ha encantado, es nuestra historia. Y yo, claro, nosotros concebimos un episodio de esto como nuestra historia, y ellos también como nuestra historia. ¡Joder, qué bien! Es verdad que siempre hay quien de manera beligerante pues te ataca todo lo que puede y no está de acuerdo con esto, y fue un genocidio, y vinisteis a... Bueno, ese tipo de cosas. Ahora os contaré algunas de las claves para conjurar ese peligro. Bueno, ¿cuál es el contexto de la conquista del Imperio Inca? Bueno, el contexto está claro, es el descubrimiento, conquista, colonización, pacificación de América. Como decía ayer, en la conferencia de ayer, pues se habló largo y tendido acerca de cómo se produjo toda la conquista de América, y es fundamental que cuando hablamos de la conquista de América, en el caso de la novela histórica, por ejemplo, la Asociación de Escritores con la Historia lo llevamos a gala, oye, tenemos que intentar contextualizar. En una novela, por ejemplo, es decir, si uno intenta contar la historia a través de la literatura, es fundamental llevar al lector a aquel contexto. Es decir, oye, no podemos, también lo dijo ayer Pérez Henares, no podemos juzgar la historia con los ojos del siglo XXI. Es decir, las canciones de Mecano no pasan el filtro del siglo XXI, ¿cómo lo va a pasar Pizarro? Es decir, las series de dibujos animados que yo veía cuando era pequeño no pasan el filtro del siglo XXI, ¿cómo lo va a pasar Pizarro? Es decir, es imposible. Entonces, no podemos juzgar la historia con los ojos del siglo XXI, es imposible. Otra de las preguntas recurrentes cuando uno se enfrenta a los medios de comunicación es: ¿qué similitudes hay entre aquello y la conquista la invasión de Ucrania? Claro, es que si lo vemos con estos ojos, lo de Ucrania es un disparate, porque hoy en día es un disparate invadir cualquier país, pero es que en el siglo XVI se conquistaba. Es decir, era algo que se hacía. Era una cuestión que estaba era totalmente normal. Es decir, yo llego a un sitio inexplorado, un sitio ignoto, y si puedo tomo posesión de él, ¿no? Lo decía también ayer Antonio, es decir, oye, cuando llega Vasco Núñez de Balboa al Pacífico, toma posesión de un océano. Pues claro, porque no se conocía. No se conocía por los europeos. Dice, no, ellos sí lo conocían. Digo, claro, sí, pero es que la cultura dominante en aquel momento, estamos hablando de la época del Tratado de Tordesillas, cuando España y Portugal se dividían los mares. Pero oye, es que hay que contextualizar, hay que intentar hacer el esfuerzo de irse a aquella época, de irse al Imperio Español para comprender todo esto, ¿no? Bien, entonces el contexto es, lógicamente, el descubrimiento de América, la conquista de América, con antecedentes como el descubrimiento de la Mar del Sur por parte de Balboa, extremeño, o la conquista del Imperio Mexica por parte de Hernán Cortés, extremeño. Digo lo de extremeño no con el ánimo de hacer patriotismo, ¿no?, o de ser muy regionalista, sino para explicar, que luego lo diré también, para intentar explicar por qué el protagonismo de buena parte de la conquista de América fue de extremeños, cuando los extremeños no eran los que más gente movilizaron hacia América. Los castellanos o los andaluces llevaban más gente que los extremeños. ¿Por qué los primeros espadas, digamos, o por qué el protagonismo de los grandes episodios recayó en los extremeños? Lo vamos a ver luego, porque no tiene una explicación fácil. Bien, otra de las cuestiones que tenemos que ver antes de entrar en el episodio es qué había pasado después de que Colón llegase a América. Una cosa que a veces nos pasa inadvertido es hasta qué punto todo aquello estuvo marcado por las leyes garantistas de la corona española. Desde la propia Isabel la Católica, desde el primer minuto, o sea, desde el minuto 1 de la conquista, tenían, lo dijo ayer también Pérez Henares, oye, que son mis súbditos.
Entonces, todos aquellos episodios de masacres o tal hay que entenderlos en un contexto de guerra, en un contexto de ataque, en un contexto de conquista. Pero, por lo general, y visto desde arriba, y visto desde el punto de vista de la corona española, fue un episodio garantista. Siempre, desde las leyes de Burgos, las guerras de los encomenderos responden a esa visión garantista y evangelizadora de la corona española. Bien, ahora, ¿por qué? Es decir, ¿por qué sucede el episodio de la conquista del Imperio Inca? Vamos a intentar situarnos en Panamá. Ayer vimos una fotografía muy bonita de las ruinas de lo que queda de la antigua Panamá, de los españoles están allí asentados. Francisco Pizarro es una persona, ahora os daré unos tintes biográficos importantes sobre Pizarro, pero Pizarro era una persona que había llegado a América casi al principio de los tiempos, es decir, sobre 1500 y poco. Entonces, era una persona con una gran experiencia y con una hacienda notable ya cuando emprende este episodio. Es decir, una persona bastante acomodada, es decir, no necesitaba enfrentarse a esta cuestión, no necesitaba jugarse la vida con 50 años. Hoy en día, una persona de 50 años, pues bueno, todavía, oye, un tío joven y tal. Yo tengo 50 años, bien, yo podría ir a la conquista del Imperio Inca. Pero en aquel momento, 50 años ya eran muchos años. Entonces, Pizarro era el más viejo de su hueste. Claro, primero, una persona que no lo necesita. Segundo, una persona que se está jugando la vida ya cuando oye, qué necesidad, ¿no? Ya ha sido el teniente, el segundo de a bordo de Vasco Núñez de Balboa en el descubrimiento de la Mar del Sur, ya ha hecho cosas notables allí, ya vive cómodamente en Panamá. ¿Para qué lo haces? Tercero, ¿por qué te juegas tu hacienda? Es decir, no solo la vida, o sea, oye, que aunque salgas indemne de esto, estás poniendo todo tu dinero ahí para un episodio incierto. Quédate en Panamá ya y vive tranquilo o vuélvete a Castilla. A lo mejor en Trujillo te abren las puertas de par en par y eres un tío allí más que reconocido y tal. Pues no. Con 50 años coge el tío y se decide a explorar y tal. ¿Va solo? No, no va solo. Francisco Pizarro, que como digo ya en esa época era bastante mayor, se asocia con un amigo con el que ya había hecho muchas cosas, que es Diego de Almagro. Por un lado, Diego de Almagro, que en este episodio adopta un papel de un poco de intendente, es decir, es el que procura los barcos, el que lleva las provisiones, el que vuelve continuamente desde la costa hacia Panamá y regresa para llevar bastimento, para refrescar hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Para reponer las bajas y demás. Y el tercero en discordia es Hernando de Luque, que era maestrescuela de la Iglesia de Panamá, es decir, un cura. Un cura con dinero. Este es el que pone buena parte del importe para afrontar la primera colonización, o sea, la primera exploración de Pizarro. Se asocian los tres y crean una empresa. Los conquistadores no eran soldados profesionales, algunos los eran, pero ya estaban retirados. Es decir, esto no funcionaba como que el emperador coge a unos que estaban en Flandes y dice, ahora vaya a conquistar América. No, esto funciona porque los conquistadores eran como autónomos. Oye, le pides permiso al rey para irte a la conquista, pero el rey te pide a cambio el 20% de lo que consigas, del botín que consigas, ¿no? Tienes que pagarle el quinto real, es decir, un impuesto, el 20%. Entonces eran autónomos, ellos buscaban a su gente, ellos buscaban a sus, entre comillas, trabajadores. Entonces estos tres montan la empresa de Levante y dicen, venga, vamos a ir a explorar hacia el sur, a ver qué hay ahí. Ya había un antecedente, Pascual de Andagoya, ya había dicho que por allí había tierras y tal, pero había fracasado. Pero bueno, intuían que podía haber cosas interesantes hacia el sur. Esa zona está inexplorada, ¿no? Hacia el norte tenemos poco, pero hacia el sur puede ser que encontremos algo. Bueno, pues nada, pues oye, ponen su dinero, los barcos, tal, la gente, venga, a explorar, ¿no? Y en esta primera exploración prácticamente se puede decir que fracasan, ¿no? Tenemos aquí muy cerca el Paseo de San Francisco, no sé si os habéis fijado, en los bancos donde nos sentamos habitualmente, se han recreado en cerámica ciertos episodios de la conquista de América, y uno de ellos, muy, muy ilustrativo, es el episodio de la Isla del Gallo, de los 13 de la Fama. Entonces,
en esta primera exploración llega un punto en el que no hacen más que pasar hambre, enfermedades, muertes, los mosquitos los destrozan, picaduras en la selva. Ayer puso Pérez Henares una fotografía de la jungla, ¿no?, de la selva impenetrable. Es decir, bueno, pues ellos iban por allí con sus armaduras, los mosquitos los destrozaban. Bueno, un desastre. Entonces fueron cayendo uno tras otro hasta el momento en que ya estaban desesperados, un hambre impresionante. Estaban en la Isla del Gallo y ya deciden sus hombres amotinarse contra Pizarro. Entonces llega Pizarro, todas le dicen vámonos, y claro, Pizarro en ese momento, 50 años, he puesto mi dinero, no voy a tener otra oportunidad. Tenía una gran fe en sí mismo. Pizarro tenía mucha fe, no solo religiosa, que también, porque en la época todos tenían una gran fe, pero Pizarro además tenía una gran fe en sí mismo. Era un tío que creía que podía hacerlo, que podía grabar su nombre en la historia, que podía no solo obtener dinero, sino también gloria. Entonces, en ese afán, con ese ímpetu que le mueve, esas ganas de gloria, de triunfar, te dice, esta es mi última oportunidad. Entonces yo, aunque me muera aquí, yo no me vuelvo a Panamá. Mientras sus hombres le dicen que esto, mira, estamos hartos ya, no hacemos más que pararnos, paraban los barcos, se fondeaban cerca de la costa, intentaban penetrar por la jungla, no encontraban nada, miseria y muerte, mucha hambre. Y entonces le dicen que no, mira, que ya está, oye, mira, Francisco, reconoce que hemos fracasado, ya está, vámonos para Panamá, hombre, si es que nos vamos a dejar el pellejo aquí. Pues el tío desenvaina la espada en la arena, hace una raya con el filo de la espada, se pone del otro lado y les dice, el que quiera que se venga conmigo aquí a la miseria, pero también a la gloria, y el que no, que se vuelva a Panamá, que para eso no hacía falta haber venido desde Castilla. Y entonces, al parecer 16 hombres pasaron, lo que pasa es que de esos 16, 3 morirían posteriormente, y cuando Pizarro vuelve a España a pedir permiso de conquista, pide, digamos, honores para los 13 que quedan, los 13 de la fama, ¿vale? Si uno consulta por ahí en la bibliografía dirá que fueron 13 los que pasaron. Bueno, pongamos que fueron 13. Pasan 13 hombres junto a Pizarro y los demás se vuelven, se quedan solos allí completamente. Continúan la exploración y efectivamente se topan con una población que tiene bastante oro. Oye, este oro muy bien labrado, muy bonito, tal, este oro, aquí hay algo. Yo creo que hemos acertado. Qué bien que hemos hecho quedándonos los 13. Bueno, pues nada, se vuelven a Panamá y entonces deciden que uno de los 3 tendrá que volver a Castilla a pedirle permiso al emperador, a Carlos V, para conquistar lo que fuera que se encontraran a partir de ese punto. Almagro para entonces había perdido un ojo, estaba el hombre maltrecho, no tal. Luque, el cura, se quería quedar tranquilamente en su iglesia, tal. Francisco, para Castilla. Entonces Francisco Pizarro vuelve en 1529, vuelve a Castilla. En aquellos momentos estaba Carlos V en Toledo, la corte estaba sentada en Toledo. Carlos V tenía que partir para Barcelona y luego para Centro Europa. Y Francisco Pizarro llega, pues, en fin, negocia las condiciones y entonces, pues, como buen autónomo, el rey le pone una serie de condiciones, unas capitulaciones. Oye, mira, vale, te vas a ir y vas a conquistar a partir de aquel punto lo que encuentres y tal, aquello ya veremos cómo lo hacemos, tú vas a ser el gobernador, adelantado y gobernador, adelantado era un cargo que les daban a los conquistadores si conseguían conquistar ciertas tierras y tal. Bueno, pues vas a hacer esto, pero con estas condiciones. Te tienes que llevar 250 hombres. 250, sí, 250. Pues me tienes que pagar, ya sabes, el quinto real de todo lo que encuentres, etcétera, etcétera. Bueno, y además te voy a mandar, como se hacía en aquellos momentos, todos estos episodios, todos los episodios de la conquista iban con ciertos funcionarios reales.
gente que iba a ver, escribanos, gente que tomaba notas, que decidía si se podía hacer, que luego en los repartos del botín estaban presentes, que se garantizaban ese quinto real para la corona, etcétera, etcétera. Oye, venga, pues estos van contigo, estos los pongo yo y van contigo. Y en esas condiciones Pizarro, tal como sale de Toledo, dice, ¿y ahora dónde consigo yo 250 personas que se vengan conmigo? Pues lo primero, a mi pueblo. Y entonces Pizarro se pasa por Trujillo en 1529. Hay que tener en cuenta que cuando Pizarro llega en 1529 para hacer gente, para llevarse gente para América, ya prácticamente lo conocen de oídas, pero ni lo recuerdan. Pizarro había salido de Trujillo siendo bastante joven. Ahora os cuento un poco por qué, pero había salido muy joven de Trujillo. Entonces él regresa con esa intención, y lo primero que hace es juntarse con sus hermanos. Bien, Pizarro era hijo ilegítimo de su padre. Su padre había sido un capitán importante que había luchado en las guerras de Europa, en Nápoles, o aquí en España también, en Navarra, en fin, bueno, había participado en la conquista de Granada con los Reyes Católicos, había estado al servicio del gran capitán, y Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, que se llamaba así, lo apodaban el Largo. Y el Largo había tenido un primer hijo, fruto de una relación esporádica con una trujillana, que era Francisco. Francisco era su primogénito, ilegítimo, reconocido ya cuando tenía 14 años. En esto no se ponen de acuerdo los historiadores, no se sabe muy bien si lo reconoció al nacer o luego ya le dio el apellido cuando tenía en torno a 14 años. Pero Pizarro era hijo ilegítimo. El segundo, por edad, de los varones, porque también había muchas mujeres, de los varones era Hernando Pizarro, habido con su esposa, es decir, ese era hijo legítimo. Luego 2 hijos habidos con la hija del molinero de su hacienda, Gonzalo y Juan. Y luego un hermano de madre que se llamaba Martín de Alcántara. Entonces él se reúne con sus hermanos, les propone que se vengan con él y, lógicamente, pues se lleva a muchos más trujillanos. No fueron suficientes. A Sevilla, a ver si en Sevilla, no fueron suficientes. A ver si en Sanlúcar de Barrameda, pues ya casi partieron para América. Bien, y entonces ahora sí empieza la conquista. Para saber qué pasa en la conquista del Imperio Inca hay que irse al otro lado. ¿Qué pasaba en ese momento en el Imperio Inca? ¿Cómo vivían en ese momento los indígenas que habitaban aquellas tierras? Claro, todos los grandes imperios a lo largo de la historia se han forjado a sangre y fuego. O sea, ha habido muchas negociaciones y es verdad que se han ocupado grandes territorios de manera pacífica, pero también es verdad que es muy raro, yo no conozco ninguno, que ningún imperio se haya acabado forjando, ningún imperio de esta índole, si no ha habido guerra. Del Imperio Inca se sabe lo que nos contaron los incas de manera verbal y por lo tanto se recogió en las crónicas y posteriormente en los ensayos, etcétera, etcétera. Los incas no conocían la escritura, por lo tanto su tradición era oral. Ellos de generación en generación se iban contando qué había pasado en su historia antes de que llegaran los españoles, ¿no? Hay varios cronistas que recogen muy bien las tradiciones incas porque tuvieron vínculos con la nobleza inca uno de ellos era Juan de Betanzos, por ejemplo, que se casó con una indígena y que fue el primero en aprender el idioma, lo que hoy sería el quechua, ¿no? El idioma de los incas, ¿no? Entonces Juan de Betanzos escribió una crónica que nos deja bastantes pistas de cómo eran los incas y demás, ¿no? Y luego hay una crónica que es una maravilla, que es esta. Esto es una edición facsímil, si queréis la podéis pasar por ahí para verla, si no me la destrozáis por ahí ni me la robáis ni nada de eso. Es la crónica del Inca Garcilaso de la Vega. Ahora os cuento un poco del Inca Garcilaso. Bien, en este tipo de crónicas, Inca Garcilaso de la Vega era hijo de un español, en concreto de un pacense, y de una noble inca. Entonces él se empapó desde pequeño porque se crió con su madre, se empapó muy bien de cómo había sucedido todo hasta el momento en que llegaron los españoles. Y en esa tradición oral se contaban los hechos de los incas pasados, por utilizar una terminología europea de los emperadores incas. Entonces esos emperadores incas
todos habían tenido como objetivo, sin excepción, agrandar el imperio. Ellos no pasaban por este mundo sin haber sumado terreno a su imperio. Todos ellos iban a los pueblos próximos al imperio inca, iban diciendo: ustedes, miren, nosotros somos una gran civilización, somos el imperio inca, estamos muy bien organizados, somos perfectos. Por las buenas, ¿quieren ustedes venirse con nosotros y dejar de adorar al agua, a la tierra tal, y adorar al verdadero Dios que es el sol? Y si no, pues por las malas. Que es justo lo que hicieron luego los españoles con el imperio inca y con todo lo demás. Iban con su rollo que les sacaban tal. Ustedes se advienen a no sé cuánto, se someten al vasallaje de nuestro emperador Carlos V, tal, y si no, pues aquí tienen la espada, ¿no? Es decir, todos los imperios se forjan de ese modo. Y así se había forjado el imperio inca. Era un imperio inmenso. Hay que tener en cuenta que entre Cuzco y Quito en línea recta hay como 2.600 kilómetros. Imaginaos que aquello, que es así, pues los incas, los emperadores incas, iban de Cuzco a Quito al menos una vez en su vida y recorrían su imperio y guerreaban contra los pueblos que estaban en la frontera y regresaban al Cuzco otra vez, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que están a punto de llegar los españoles, gobierna aquello un grandísimo, insisto que esto es una terminología europea, un emperador, ellos lo llamaban el Sapa Inca, ¿no? El único señor y tal, que era Huayna Capac. Huayna Capac, sin problema, aquello está maravilloso, todo funciona estupendo, y ahora va y se muere él y se muere su heredero en el intervalo de unos días. Y se creen con derecho de ocupar su trono, digamos, de ocupar su lugar, dos de sus hijos, Atahualpa y Huáscar, y se enfrentan en una terrible guerra civil. Y justo cuando termina esa guerra civil, teniendo a Atahualpa como vencedor, llega Pizarro con sus hombres a Cajamarca, donde descansa tranquilamente de las últimas batallas Atahualpa. Es decir, Pizarro primero es un tío arrojado, valiente, disciplinado, va en busca de gloria, se arriesga, tal, y después encima tiene suerte. Llega en el momento justo. El imperio está partido en dos. Hay una frase que resume bastante bien lo que ha pasado con la América del Sur, que dice que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Es decir, llega Pizarro, se encuentra con Atahualpa y ahora ocurre un episodio que merecería estar embarcado en todas nuestras casas, que es el momento en el que Pizarro captura a Atahualpa. Atahualpa tiene en torno a él miles y miles de guerreros, entrenados, fuertes, musculados, fibrosos. Y Pizarro va con 168 españoles, cansados, con sus armaduras por aquellas selvas y tal. Llegan hasta Cajamarca y se van a entrevistar con Atahualpa. Y entonces, claro, si en lugar de Pizarro hubiera sido otro, si hubiera sido alguien sin ninguna experiencia, si hubiera sido alguien que acababa de llegar a América, pues probablemente no estaríamos hablando ahora de esto, de la conquista por parte de Pizarro. Pero Pizarro era un tío ya experimentado. Pizarro conocía aquellos pueblos. Pizarro sabía perfectamente cómo guerreaban ellos. Pizarro sabía que Atahualpa, el gran Atahualpa del que le estaban hablando, si él lo llamaba y venía con ánimo de asustar, iba a venir él personalmente y además el primero, porque ellos guerreaban así. El gran Inca era poco menos, era el hijo del sol, pero él iba por delante y asustaba. Y pensaron que, puesto que esa era su forma, pues con estos extranjeros también. Y entonces los cita en la plaza de Cajamarca, en una plaza donde no caben todos, y están los hombres de Pizarro con sus caballos, con sus cañones, con sus arcabuces, con cascabeles en los caballos para hacer ruido, tal. Hay que asustarlos. Entonces entra Atahualpa en la plaza de Cajamarca,
esa parte de sus hombres que cabía en la plaza y lo apresa. ¿Por qué? Porque además Pizarro sabe que tomando como prisionero al Sapa Inca, al único señor, al hijo del sol, los demás se achantan, los demás se asustan, se ven desprotegidos. Entonces lo coge y lo captura. ¿Qué pasa después de la captura de Atahualpa? Pues que los españoles tenían su corazoncito, no eran esos salvajes que se dibuja en algunos sitios, tenían su corazoncito, Pizarro también. Y entonces Pizarro, que iba con su hermano Hernando, con su hermano Gonzalo, con su hermano Juan, con Hernando de Soto, tengo por aquí algunas de las, por ejemplo, con Hernando de Soto. Hernando de Soto iba de segundo con Pizarro también en este episodio. Entonces, todos estos, algunos de ellos se hacen muy amigos de Atahualpa. Él lo tiene prisionero en una casa que era de su padre, de Huayna Capac, allí en Cajamarca, lo tiene prisionero y tratan con él y a través de intérpretes y tal, pues intentan, y medio se entienden y entonces Atahualpa se admira de que exista un imperio tan grande como el que le están contando. ¿Pero dónde? Más allá del mar. Sí, pues más allá del mar. Es impresionante aquello. A ver si algún día te llevamos, hombre, a Toledo, a Sevilla, a Salamanca. Tú sabes lo que es aquello. Pues aquello es impresionante. Alcalá de Henares, una universidad, pero que es una universidad. Imaginaos esa situación, ¿no? O sea, tienen allí a Atahualpa, tal. Pero claro, Atahualpa, el hijo del sol, está privado de libertad en casa de su propio padre. Entonces un día, después de darse cuenta de que los españoles ansían el oro, para ellos el oro era un metal fácil de labrar, decorativo, ellos no tenían moneda que se soportara en un metal precioso, como sí ocurría con los europeos, ¿no? Con los españoles. Entonces se da cuenta de que los españoles ansían el oro, entonces se levanta la mano, hace una marca así, dice: Pizarro, Capito, le decía, capitán, él, Capito, mira, te lleno esta habitación hasta aquí de oro y me dejas libre. Y entonces Pizarro, a que le pareció increíble que pudiera llenar aquello de oro, le dice: venga, vale. Y empieza a llenarse aquello de oro. El cuarto del rescate, que se llama, todavía se puede visitar hoy en Cajamarca. ¿Vale? Ahí, no sé si tengo alguna, creo que no me he traído una fotografía, pero se puede consultar en internet. Cuarto del rescate. Lo tienen protegido por encima con una techumbre y tal para que no se moje y no tal. Está conservado, ¿no? Pues efectivamente aquello se llena de oro, no llega hasta la raya que había marcado Atahualpa, porque a todos los soldados que iban con Pizarro y tal les empieza a entrar el miedo. Ven que allí tienen un filón impresionante, que se van a hacer ricos, que se van a repartir una cantidad de dinero impresionante, una cantidad de oro impresionante, y deciden repartírselo antes. El reparto del oro del tesoro, del rescate de Atahualpa está documentadísimo. O sea, se sabe exactamente qué le correspondió a cada uno. Francisco Pizarro, el primero, claro, era el que más llevaba. El segundo, pues Hernando Pizarro, Hernando de Soto, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, en fin, así toda la relación hasta el último de sus soldados. ¿Vale? Hay un movimiento en Perú que dice que el oro que se trajeron los españoles estaría valorado en 625.000 millones de dólares y que con eso ellos podrían pagar su deuda externa y no sé cuántos y tal. Bien. Hablan solamente del rescate de Atahualpa. Como se sabe lo que se repartieron y más o menos la calidad que tenía el oro, es verdad que es muy difícil calcularlo y es verdad que los economistas y los historiadores no se ponen de acuerdo, pero hagamos un ejercicio más o menos fácil. Si uno suma todo el peso del oro y de la plata transformada en peso de oro que se sacó de ese rescate, traducido a la cotización del oro de hoy, sería aproximadamente 250 millones de euros. Es decir, en el cuarto del rescate, entre 168 españoles se repartieron 250 millones de euros. Un disparate, un auténtico disparate. ¿Para qué? Para nada. ¿Por qué? Porque al día siguiente ellos tenían una gran cantidad de dinero para soportar la moneda española para pagar ¿dónde? Allí, en la propia Cajamarca. Entonces, si yo tengo una cantidad de oro impresionante para pagar aquí, pues el movimiento inflacionista se dispara por miles. Entonces, al día siguiente, un caballo que el día anterior había costado 30 pesos, pues hoy vale 3.000, porque yo estoy dispuesto a pagarlo.
y así. Entonces, solo los que regresaron inmediatamente a Castilla de verdad tuvieron la gran ventaja de haberse repartido el tesoro de Cajamarca. Estas son las pequeñas cosas que... Es verdad que transcurrido cierto tiempo, en Europa se produjo un proceso inflacionista también muy grande, no por el rescate de Atahualpa, sino por el oro que empezó a llegar y la plata que empezó a llegar desde aquel sitio. El papel, por ejemplo, en Europa se multiplicó su precio por 200, para que os hagáis una idea, después del descubrimiento y conquista del Imperio Inca. Bien, una vez apresado Atahualpa, pues hay un episodio de la historia que es la ejecución del propio Atahualpa, que es muy difícil de explicar. Es decir, por más que uno lee, siempre se encuentra versiones incluso contradictorias. Como he dicho antes, puesto que los propios incas no conocían la escritura, lo que conocemos es todo lo que dijeron los españoles. Es cierto que hay cronistas como Poma de Ayala que bueno, pues se mete mucho contra las crueldades de los españoles y no sé cuánto y tal, pero es muy difícil saber exactamente qué pasó y por qué de esa amistad que os contaba, por qué de esa cercanía con Atahualpa de pronto pasan a matarlo. Entonces, después de leer mucho para escribir una novela, no un ensayo, el que os habla es novelista, no es historiador profesional que escriba un ensayo, pero como para escribir una novela con cierto rigor uno tiene que leer mucho y hacerse una composición de lugar e intentar trasladar al lector y contarle un hecho o el hecho más probable. Después de todo eso, más o menos la explicación podría ser la siguiente. En primer lugar, Almagro no estaba en el momento que capturan a Atahualpa y se reparten el tesoro. Almagro estaba en Panamá y tuvo que llegar hasta la costa y pasar hasta Cajamarca. Entonces, él personalmente sí, porque era socio de la empresa de Levante que os he contado antes, pero sus hombres no. Sus hombres no tienen nada en ese reparto. Entonces, ellos se creen ya en una gran desventaja cuando llegan a Cajamarca y se encuentran que hay un grandísimo tesoro en el que ellos no participan. Eso por un lado. Y, por lo tanto, claro, Almagro piensa que para satisfacer a sus hombres lo único que queda es salir de Cajamarca y seguir explorando hacia el interior para ver si encontramos más oro y ya sí entramos todos en el reparto. Vamos a salir de aquí. Claro, ¿qué pasa? Os he contado antes que el imperio estaba dividido, tan dividido como que los perdedores, sabiendo que Atahualpa estaba prisionero de los extranjeros en Cajamarca, oye, tú sales de ahí con la cabeza de este tío por delante. Y si no, no sales, ¿eh? Claro, es decir, oye, a mí, Pizarro, a mí, Almagro, a mí me interesa unirme a un gran ejército para enfrentarme a los que vengan contra nosotros. Tengo no solo a los enemigos de Atahualpa, que ahora son mis amigos, sino además a los enemigos de los incas, a aquellos pueblos que sometieron por la fuerza y que ahora ven la posibilidad de vengarse. Entonces, una gran cantidad de indígenas se sumaron a las huestes de Pizarro, pero con la condición de que a Atahualpa había que sacrificarlo. Eso explicaría, o esta hipótesis explicaría que en el momento del juicio y ejecución de Atahualpa no estaban en el Cusco ni Hernando de Soto, que era uno de los que llegaron a tener más amistad con Atahualpa, ni Hernando Pizarro. Si Francisco Pizarro podía haberlos apartado intencionadamente del Cusco para que no interfiriesen en la decisión final que él sabía que iba a ser matar a Atahualpa. Bueno, he llegado hasta aquí para no aburriros mucho. A partir de ahora todavía quedarían muchos episodios para hablar de conquista del Imperio Inca, pero digamos que esta sería la gran base. Es decir, en el momento que ya muere Atahualpa, que ellos se asientan en Cajamarca y salen hacia el Cusco con el apoyo de una gran cantidad de indígenas, pues ya sería cuestión de asentarse en el Cusco y tal. Luego hubo otro episodio tremendo, fue una rebelión. Claro, ellos cuando llegan allí ponen de gran inca, digamos, de sustituto de Atahualpa, a uno ya elegido por los españoles. Digamos, alguien ya que fuera, oye, ya lo ponemos nosotros y lo manejamos nosotros. No vaya a ser que esto se líe, ¿no?
Bueno, pues se lió, de todas maneras. Se lió y encerraron en el Cusco a los hermanos Pizarro, menos a Francisco, que había ido a explorar la costa y había fundado la ciudad de los Reyes, actual Lima. ¿Vale? Entonces, después de esas guerras, allí muere Juan Pizarro, ellos salen airosos y luego hay una frase que ayer dijo también Pérez Henares, que es: los españoles somos unos grandes aficionados a matarnos entre nosotros. Entonces, luego empiezan las guerras civiles entre españoles allí en el Cusco. Los de Almagro empezaron a enfrentarse con los de Pizarro, de tal manera que el propio Francisco Pizarro muere a manos de un hijo mestizo del propio Almagro. Entonces, esta es un poco la historia de la conquista del Imperio Inca, de cómo llegaron. Hay una cantidad hay un ejército de gente, como decía al principio, que entienden que esto es una invasión injustificada, que tal. Como digo, todo mirado desde los ojos del siglo XXI. Desde los ojos del siglo XVI, aquello fue una gran gesta. Conquistaron un grandísimo imperio que produjo unos grandes beneficios entonces, no solo en oro, sino también en ampliación territorial de la corona española, la corona en aquel momento ya pues de Carlos V, y resultó algo absolutamente increíble, ¿no? Fue un hito increíble. Algunos de los personajes que podemos encontrarnos en esta historia pues son los que os he ido contando. No he encontrado ninguna imagen de Juan Pizarro. Murió en ese asedio de los incas al Cusco, del cual salieron airosos los hermanos Pizarro. Sí tengo algo de Hernando, de Atahualpa, pues es una recreación, no se sabe exactamente. Y quiero detenerme un momento en el protagonismo de las mujeres. Ayer hablaba también Chani aquí de la importancia del mestizaje. En aquellos momentos, en aquellos primeros momentos de la conquista del Imperio Inca, las que supieron ver enseguida que el Imperio Inca se desmoronaba y que un nuevo orden se imponía en su territorio fueron las mujeres, fundamentalmente las mujeres, y en concreto dos mujeres, entre ellas esta que es Quispe Sisa, que luego fue bautizada como Inés de Huaylas, que fue la primera mujer de Pizarro. Es decir, Pizarro con 50 años era un tío al que no se le conocía mujer. Por supuesto, no tenía hijos conocidos, tampoco tenía vicios conocidos, solo que le gustaba jugar caña, pero no tenía ningún otro vicio conocido, y no había estado con ninguna mujer, no tenía esposa, no tenía hijos. ¿No? Y entonces se unió a Quispe Sisa, que es hermana de Atahualpa, ¿vale? Y madre de la primogénita de Pizarro, de Francisca Pizarro. Recomiendo una novela de Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, que se titula La mestiza de Pizarro, que es un poco la historia de Francisca Pizarro, ¿vale? Os cuenta un poco qué pasó con ella. Pero por daros un dato biográfico rapidísimo, Quispe Sisa, Inés de Huaylas, se casó con su propio tío. Su hija, Francisca Pizarro, se casó con su propio tío. Francisca Pizarro se casó con Hernando Pizarro, ¿vale? Y levantaron el Palacio de la Conquista de Trujillo. Imagino que lo conocéis. Es decir, en la Plaza Mayor de Trujillo, enfrente de la estatua ecuestre de Pizarro, hay un palacio precioso que tiene un balcón esquinero, una maravilla, y es el único sitio donde podéis ver, en todo el mundo, el único sitio donde se puede ver una imagen de Quispe Sisa, de la hermana de Atahualpa y primera mujer de Pizarro. Es ese busto. La próxima vez que vayáis a Trujillo, fijaros, hay un callejón que sale justo a la izquierda del Palacio de la Conquista, si se ve el palacio desde la Plaza Mayor, pues justo en la esquina de ese callejón, si se mira al balcón de esquina que tiene el palacio, justo a la izquierda del balcón está Quispe Sisa, ¿vale? Fijaos, seguramente algún guía de Trujillo, si no sois capaces de verlo, os dirá quién es Quispe Sisa, pero yo creo que se ve bastante bien. Quispe Sisa. Lo de la izquierda sería una recreación, lógicamente, pero esa es la única imagen que se conserva de Inés de Huaylas, Quispe Sisa, la madre de Francisca Pizarro Yupanqui. Se ve, esto no tiene láser, ¿no? Pues si no os lo enseña, pero bueno, ahí echarle un callejón hacia abajo, pues a la izquierda justo del balcón de esquina está Quispe Sisa. Esto es Conquista de la Sierra. No sé si conocéis Conquista de la Sierra. Todos conocemos Trujillo, pero muy pocos Conquista de la Sierra. Conquista de la Sierra
está, según se va hacia Madrid, a la izquierda queda Trujillo, a la derecha hay una serie de pueblos muy bonitos, y uno de ellos es Conquista de la Sierra. Conquista de la Sierra era la zarza, era la hacienda de los Pizarro, ¿vale? Y ahí se conservan los restos, es la fotografía de arriba a la derecha, los restos de la casa del padre de los Pizarro. Es decir, Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, el padre de todos ellos, Gonzalo Pizarro el Largo, era el dueño de esa casa que todavía se conserva, regular, pero se puede ver perfectamente cuál era la estructura de la vivienda. Incluso se ve la bodega hacia abajo, se ve la chimenea, se ve una torre exenta que está prácticamente íntegra, está muy cerca del casco urbano, prácticamente pegada al casco urbano en una propiedad privada, pero se ve estupendamente. No hay... Y luego lo otro es la iglesia de Conquista de la Sierra, donde está enterrada una de las hermanas Pizarro. Insisto que era la hacienda de los Pizarro, se llamaba La Zarza. Hoy en día es un pueblo, se llama Conquista de la Sierra. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto es el Cusco. No sé si ha vuelto aquí, no ha vuelto, ¿no? La edición facsímil, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Bueno, es la crónica del Inca Garcilaso. Cuando he pasado por él, os he dicho que su padre era de Badajoz. Bueno, su padre era Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, nacido en Badajoz. Pasó a América, se estableció en el Cusco. Si visitáis el Cusco, todavía su casa se puede visitar, es un museo. El Inca Garcilaso de la Vega es uno de sus hijos, tenido con una prima de Quispe Sisa, se llamaba Chimpuoclo. Chimpuoclo se unió a Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, y fruto de esa unión pues nació el Inca Garcilaso de la Vega y Vargas. El Inca Garcilaso de la Vega adoptó ese nombre por él nació, era de la Casa de Feria, entonces nació como Gómez Suárez Figueroa, pero luego se autocambió el nombre y se puso Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega porque su madre estaba emparentada con el poeta Garcilaso de la Vega, y Inca por razones más que evidentes. Lo llevaba a gala, y eso y su crónica ha servido para que allí goce de buena imagen. Si uno va al Cusco, ve que el estadio de fútbol se llama Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que hay una universidad mestiza Inca Garcilaso de la Vega, y que es una persona allí muy, muy querida, muy reconocida. Digamos que probablemente es el primer gran escritor americano. Murió un 23 de abril, como Cervantes y como Shakespeare, y en honor a ellos tres se celebra el 23 de abril el Día del Libro. Como no quiero extenderme mucho más, si queréis os puedo contestar a alguna pregunta ahora, pero digamos que voy a ser un poco fiel a lo que debe ser la duración de una cosa de este tipo, y aunque tengo cuerda para un rato más, pero ya os voy a dejar tranquilos. Hasta aquí la conquista del Imperio Inca. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la cantidad de datos que nos has dado, la cantidad de datos fiables y objetivos, y muchos de los cuales yo desconocía. Seguro que hay gente que desconocía menos, que desconocía más, pero muchísimas gracias por compartirlos con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí está el micro. Enhorabuena por tu conferencia, me ha encantado. Soy Mateo Giral, soy aficionado a estos temas. Y hay dos cosas que a mí me gustaría saber, o sea, tu opinión. Una es, yo supongo y doy por hecho que Pizarro era un hombre de gran valía, hizo lo que hizo, no era ningún tonto, ¿no? Y entonces yo creo que con lo de Almagro, me sorprende siempre cuando he leído temas de estos y tal, los 12 de la capa y demás, que cómo no lo vio venir o no vio venir el tema de Almagro, ¿no? ¿Cómo no lo cortó antes los problemas que había con Almagro, ¿no? De Pizarro con Almagro. Con Almagro, sí. Bueno, a ver, ellos eran muy amigos, y socios. Sí, por eso, perdón, dos cosas muy puntuales, luego tú ya... Esa es la cuestión que yo digo,
Creo que le faltó generosidad con Almagro, es una opinión mía muy personal, pero bueno, sería tu opinión. Y luego, otro tema que me intriga mucho, siendo dos grandes héroes, ¿no?, conquistadores, Pizarro y Cortés, ¿no?, leo bastante sobre los dos. Me impresiona mucho una cosa, que son, al menos desde el punto de vista psicológico, son completamente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro. Me llama la atención y me hace gracia, y bueno, tu opinión, o si nos das algún rasgo, si te parece bien. Muchas gracias. Bueno, pues las dos cosas. A ver, una, en primer lugar, ¿por qué se enfadaron Almagro y Pizarro? ¿Cuántos socios de empresas acaban enfadando entre ellos? Pero bueno, hay un episodio que quizá marcó esta cuestión, que habría que profundizar en él, que es que cuando los hermanos Pizarro se quedan al Cusco y Francisco se va y funda la ciudad de los Reyes, Almagro no está. Almagro ha ido a intentar explorar lo que hoy sería Chile. Llegó a la zona de Atacama, digamos, ¿no? Entonces, a su regreso, él entiende que como tiene un gran protagonismo, le toca ser gobernador de algún territorio y el rey le otorga una gobernación al sur de Nueva Castilla, que sería la zona conquistada por Pizarro, al sur de Nueva Castilla, 200 leguas al sur, no sé cuánto. Claro, 200 leguas al sur, cuando no había GPS, pues es complicado. Entonces, por los problemas del Inde. Él entendía que Cusco estaba en su parte y los de Pizarro dijeron que ni hablar. Cusco era la capital del Imperio Inca, ¿cómo va a estar en la parte de Almagro? Estaba en la parte de Pizarro, que si tú, que si yo, que si las lindes. Pues nada, pues se liaron en una guerra civil. Vale, eso sería, digamos, probablemente habría más cosas que viniesen de atrás, pero digamos que fue el detonante, ¿no? Fue el casus belli entre ellos. Y luego, en cuanto a las similitudes y diferencias entre Hernán Cortés y Pizarro, efectivamente no tenían nada que ver, pero sí tenían una gran similitud. Bueno, aparte de que eran parientes, tenían una gran similitud, y es que los dos tenían la conciencia de que podían hacerlo. Es decir, os he dicho antes que os iba a contar un poco por una teoría que parece demasiado sencilla, pero que escuchando un día a Hernando de Orellana Pizarro, que tenemos la suerte de que vive aquí y que es descendiente por línea directa de Hernando Pizarro, él me decía un día, dice, oye, yo creo que fue por pura imitación. Es decir, si el primero, digamos, que hace una gran gesta en esto, que fue tomar posesión de la Mar del Sur, fue Balboa, Pizarro iba con él. Además, Hernán Cortés, que fue, digamos, el siguiente gran episodio de esto, tal, que la conquista del Imperio Azteca, no sé cuánto, era pariente de Pizarro. Entonces Pizarro dice, si estos dos, que los conozco tanto, han sido capaces de hacer algo grande y de conseguir la gloria tan ansiada por esta gente, ¿por qué yo no? Si yo también puedo. Si yo llevo aquí ya más años que yo también sé cómo funciona esto y yo puedo hacerlo. Tengo socios, tengo dinero, tengo ganas, tengo empuje, tengo fe. Y entonces, digamos que esa similitud con Hernán Cortés era yo puedo hacerlo, y lo hizo. Luego llegó Valdivia, que también estaba allí. Sí, Valdivia también estuvo en la guerra del Cusco y luego la del Comendero, no sé cuánto, y conquistó lo que hoy sería Chile, desde Atacama hasta Tierra de Fuego. Es decir, que entre ellos se conocían, ellos sabían, si este puede hacerlo, ¿por qué yo no? Entonces, pues eso también explicaría un poco el por qué fueron extremeños, digamos, los que se arrojaron a hacer este tipo de cosas, tal, por imitación, porque el primero lo era y se conocían entre ellos y tal. Orellana iba en la expedición del País de la Canela con Gonzalo Pizarro y de pronto pues el Amazonas, ¿no? Entonces todos los grandes episodios están protagonizados por gente que se conocían entre ellos. Siguiente pregunta, y por favor os pediría brevedad en las preguntas. Bueno, José Luis, me ha gustado mucho lo que has compartido hoy, la ponencia. La verdad es que tengo dos preguntas. Una, ¿conoce alguna bibliografía referente a las mujeres de la realeza incaica o azteca que hayan tenido vínculos con los conquistadores, que se hayan casado con los conquistadores españoles tras la conquista de América? Y la segunda pregunta es que había oído que Francisco Pizarro y Hernán Cortés eran parientes, y no sé si eso es verdad. Sí, es verdad, hombre, no era un
parentesco excesivamente cercano, pero sí, ellos sabían que eran parientes, lo reconocían. Es decir, supuestamente Hernán Cortés era sobrino de Pizarro, era más joven que Pizarro y Pizarro, ya, como he dicho antes, ya tenía una edad. Y lo primero, no sé si has preguntado por las mujeres. Bueno, por las mujeres de la realeza incaica, que como en España... Sí. Sí, no conozco si hay algún ensayo concreto que hable exclusivamente de ellas. Conozco esta novela que habla de la mestiza de Pizarro, de Álvaro Vargas Llosa, pero luego tratan de las mujeres que tuvieron ese protagonismo, tanto Quispe Sisa como Sirimay Oclo, que era una de las mujeres de Atahualpa, que fue, digamos, la segunda pareja de Pizarro. En todos los ensayos que yo he podido leer se habla profundamente de estas mujeres y algunas más. Si uno lee a José Antonio del Busto, metéis en internet, sé que Antonio Pérez Henares lo conoció personalmente y recorrió buena parte de los escenarios de este episodio con él. José Antonio del Busto tiene una bibliografía impresionante sobre Pizarro, sobre la conquista del Imperio Inca, etcétera, etcétera, y habla de estas mujeres. Mari Carmen Martín Rubio, en su ensayo Francisco Pizarro, el hombre desconocido, esta sería un poco la leyenda rosa, y ni leyenda rosa ni leyenda negra, habría que ser un poco equidistante. Esteban Mira Caballos también, Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Antonio Espino López, Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú. En cuanto a novelas, pues no voy a hablar de Lágrimas de Oro, que es la mía, porque El Rey del Perú, de Juan Pedro Cosano, por ejemplo, está muy bien, habla de Gonzalo Pizarro y de algunas de las mujeres de esta historia, o la trilogía Inca, esto es un seudónimo, Antoine B. Daniel, que es La Princesa del Sol, es el primero de la trilogía, La Luz de Machu Picchu no lo descubrimos los españoles en aquel momento, y El Oro del Cusco. ¿Vale? Entonces, en todas esas se trata bastante de todos estos personajes que yo he hablado hoy. Aunque José Luis no lo quiera decir, yo que he tenido la suerte de leerme el libro, efectivamente en Lágrimas de Oro también tiene mucha importancia las mujeres incas. ¿Alguna otra pregunta? Hola, José Luis. Mira, te quería preguntar lo siguiente. Has hablado de Hernando de Soto como acompañante de Pizarro, y yo, bueno, no está muy relacionado con lo que acabas de contar, pero siempre me ha llamado la atención que todavía no se ponen de acuerdo el nacimiento de Hernando de Soto, por si tú puedes saber si es Jerez de los Caballeros o en Barcarrota, a ver si al final se sabe, ¿no? Yo que soy de allí... Yo, aunque entonces... lo supiera, no lo diría, porque si digo que es de Barcarrota, los de Jerez me matan y al revés, ¿sabes? Entonces, como me muevo mucho por la zona, que soy de Oliva de la Frontera, yo digo, de alguno de los dos sitios seguro. Nada, es broma, yo creo que era de Jerez, ¿no? Independientemente de que tuviera ascendientes en Barcarrota y que sus ancestros fuesen de Barcarrota, parece bastante claro que él personalmente venía de Jerez, ¿no? Pero, en fin, no sé. Madre de los de Barcarrota. ¿Más preguntas? Pues lo dicho, muchísimas gracias. Antes de terminar, quería darte un recuerdo de la Fundación. Y sin más. Mañana siguiente cuento con ustedes. Muchas gracias. Gracias.